Así que vamos a recompensar a los puntuales y empezar. Voy a poner para grabar, que me piden. Ya está. Y voy a compartir pantalla y largamos. Bueno, entonces, mi idea es, doy una pequeña charla y después lo abrimos a conversación, preguntas, comentarios, etc. Y lo que voy a hacer, y les pido paciencia con esto, es salir un poco de la coyuntura, ¿no? Salir de la microcoyuntura de la Argentina y pensar de manera un poco más amplia, ¿no? Generalmente no hacemos eso tanto porque la coyuntura nos agobia en la Argentina, pero creo que vale la pena hacer el esfuerzo. Y me voy a basar en el trabajo, o parte del trabajo que hicimos cuando yo era director de Argentina 2030, que era un programa en la Casa Rosada que asesoraba al presidente y a algunos ministros en temas de largo plazo. Entonces, los desafíos de pensar el futuro. Dos ejes. En primer lugar, el eje del desafío del futuro. Yo les digo, cualquier persona, gurú, etcétera, que algún día viene y les dice, yo sé lo que va a pasar, yo sé a dónde va el mundo, les miente. Y les voy a dar una idea de por qué les miente, o por qué por lo menos es tremendamente difícil realmente saber a dónde va el mundo. A ver, miren esta pantalla, no sé cuántas cosas reconocen, pero bueno. Tenés el iPhone, tenés el Kindle, iPad, Uber, Airbnb, Android, Snapchat, Instagram, WhatsApp, Facebook, etcétera, etcétera. Yo manejaba un programa que se llamaba Argentina 2030, ¿no? Hoy faltan 10 años para el 2030. Cuando yo estaba en el programa o lo empecé a trabajar ahí, faltaban 12. Pensemos qué cambió en nuestras vidas en los últimos, no sé, 15 años. Hace 15 años, nada de lo que ustedes ven ahí, nada de lo que ustedes ven ahí sacando Facebook existía. El iPhone, o sea que el teléfono que inaugura la mini computadora que todos nosotros tenemos, sea versión iPhone o sea versión Android, se inaugura, se lanza al mercado en el año 2007. Tiene apenas 13 años. iPad, Uber, Airbnb, todo tiene 10 años o menos. Instagram, 10 años o menos. WhatsApp tiene 10 años. Yo no sé ustedes, pero yo divido mi vida en antes y después de WhatsApp. Yo no entiendo cómo la gente trabajaba, tenía pareja, amigos, familia, antes de la era WhatsApp. Pero bueno, tiene apenas 10 años WhatsApp. Y Facebook, cabe notar, que es obviamente masivo. Facebook sería la religión más importante del mundo en cuanto a participantes y seguidores. Facebook se abre a cuentas de correo electrónico no universitarios recién en el año 2006. O sea que empieza a ser masivo un par de años después. Facebook en sí, su existencia entonces tal vez también menos de 15 años. Y estos cambios no son cambios solamente tecnológicos, de aparato, ¿no? Cambia nuestra manera de viajar, Uber, nuestra manera de hospedarnos, Airbnb, nuestra manera de compartir información íntima, Instagram, Facebook, WhatsApp. Digamos, son cambios culturales muy profundos, no cambios apenas tecnológicos y de aparatos. Pero bueno, los cambios tecnológicos también vienen por otro lado. Esta noticia tiene 2 años. Por primera vez en la historia de la humanidad, existen, nacieron, viven seres humanos modificados genéticamente. A ver, no sé si está claro el impacto de esto. Hay una empresa argentina, Queirontech, que hace 2 años, también hace 1 año, anunció que habían modificado genéticamente un embrión de toro para que cuando nazca, crezca con mayor densidad muscular. Esa tecnología hoy existe, la manejamos, y no hay ninguna razón, según muchos analistas, que en 20 años tal vez no podamos hacer lo mismo con seres humanos.
¿Y por qué es tan impactante esto? Porque cuando vos modificás genéticamente un organismo en estado de embrión, después cuando nace, esas modificaciones se transfieren cuando procrea. Entonces uno no está modificando solamente una persona, está modificando el desarrollo de la especie completa, ¿no? Uno tiene hoy el poder de Darwin en sus manos. Pero bueno, los cambios de los últimos 15, 14, 13, 12 años no son solamente tecnológicos. 12 años hacia atrás, Estados Unidos nunca había tenido un presidente afroamericano. 12 años hacia atrás, Donald Trump era la estrella de un reality show, ¿no? De un programa de televisión. Esto les da una idea. A ver, nadie en el año, no sé, 2012, ¿no? Perdón, en el año 2006, 2007, les podía decir que todos estos cambios iban a ocurrir. Ahora, ¿qué quiere decir esto para nosotros como gente interesada en las políticas públicas? Para gente interesada en la política, para gente interesada en gobernar, ¿no? En ganar elecciones y gobernar. Quiere decir un par de cosas. Lo primero que quiere decir es que no alcanza con las famosas políticas de Estado, ¿no? Ustedes saben, el concepto de políticas de Estado es la acumulación de políticas públicas a través del tiempo que marcan una dirección, ¿no? Se va un gobierno, entra otro, no cambia todo, sino cambia alguna cosita, pero construye sobre lo construido. Eso se llama políticas de Estado. Ahora, ¿por qué no alcanza con las políticas de Estado? No alcanza porque si vos, a pesar de la dificultad de imaginarse el futuro, estás pensando mal la dirección hacia donde va el mundo, vos podés tener políticas de Estado, pero si van a contramano de tendencias globales, y chocas igual. O sea, no alcanza con las políticas de Estado. Y yo quiero sugerir, en lo que queda, es que el desafío que tenemos en la Argentina es en el fondo un desafío pre-políticas públicas. Es un desafío que viene antes del desarrollo de las políticas públicas. Que antes de pensar qué tenemos que hacer, hay como que limpiar el terreno intelectual y conceptual que hoy nos impide pensar correctamente. Y ahora quiero tratar de ejemplificar esto. Desafío número 1. Empezar a entender lo que llamamos, o lo que yo llamo por lo menos, y lo que yo llamaba en este programa, la coyuntura ampliada. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, un gobierno puede trabajar un montón, invertir un montón de plata, renovando aeropuertos, conectando cloacas, conectando redes de gas, pavimentando autopistas y rutas. Todo un trabajo que hay que hacer y que es re difícil hacer y que toma su tiempo y toma mucha plata. Eso hay que hacerlo. Pero ¿qué pasa? Si vos solamente haces eso, lo único que estás logrando es ponerte al día con la agenda del siglo XX. O sea, estás haciendo lo que otros países hicieron décadas atrás. Y eso es lo único que haces. Si eso es lo único que haces un día, todo sudado por la cantidad de trabajo que te tomó, parás la pelota, mirás a tu alrededor y decís, che, ¿qué pasa? Sigo 15 años atrasado. Y claro, seguís 15 años atrasado porque no incorporaste ya, inmediatamente, además de la agenda del siglo XX, la agenda del siglo XXI, que es la agenda, cabe notar, del siglo en el cual estamos viviendo. Entonces, pensar la coyuntura ampliada, ampliar lo que entendemos por coyuntura. Un desafío. Otro desafío central anterior a las políticas públicas, y esto es, digamos, tan prevalente en las discusiones políticas argentinas que a mí me enferma. Desarmar falsas dicotomías. Doy 2 ejemplos. La falsa dicotomía que existe mucho entre el periodismo, entre los políticos, entre empresarios en algunos casos, la falsa dicotomía entre industria, como supuestamente lo avanzado, y agricultura como lo atrasado, ¿no? La foto del desarrollo de un país, como la acumulación de fábricas que tiran humo por las chimeneas, es una foto del siglo XX. Y sabemos, y voy a hablar de esto un poquito más adelante, que la agricultura, en particular en la Argentina, y la agroindustria, es netamente siglo XXI, que hay mucha más tecnología
Esto es un hecho, nos guste o no. Mucha más tecnología de punta en una semilla argentina que en un auto argentino, ¿no? Esta dicotomía es falsa y hay que erradicarla porque si no vas a pensar mal el desarrollo de las políticas públicas. Otra dicotomía totalmente falsa. Por un lado, la idea que tienen muchos políticos, muchos empresarios también, que exportar es bueno. Sí, es cierto, exportar es bueno. En la Argentina exportamos poco, hay que exportar más. Pero al mismo tiempo te dicen, pará, importar es malo. No hay todo un discurso de que importar es malo en la Argentina. Ahora les cuento algo, tal vez no lo saben, pero de todos los países por la cual el Banco Mundial tiene información, o sea, de todos los países del mundo que el Banco Mundial tiene información, de todos, la Argentina es el país que menos importaciones tiene, o sea, el que menos importa en relación a su Producto Bruto Interno. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos los países que tiene información el Banco Mundial, la Argentina es la economía más cerrada del mundo. Somos los que menos importamos de todos. Y no solamente eso, casi el 90% de lo que importamos son insumos para la producción. O sea, insumos para producir y además exportar. Solamente el 10% más o menos son importaciones que son bienes de consumo que compiten con la industria local. O sea que cuando un político o un empresario habla de avalancha de importaciones, o que se están abriendo las importaciones, falso. La Argentina es la economía más cerrada del mundo y hasta que no entendamos que las importaciones son necesarias para producir más y mejor y para exportar más, vamos a pensar mal las políticas públicas. Desarmar falsas dicotomías. Otro desafío enorme. Hablar de los temas tabú. Les voy a dar un ejemplo. Temas tabú, los temas difíciles, los temas que nadie se anima a decir en público. Los temas que si vas a Intratables y decís lo que yo les voy a decir ahora, me linchan. No, digamos, y en redes sociales ni hablar. Pero yo creo que te esperan a la salida del estudio de televisión para agarrarte. A ver, tema tabú, pero un tema central que hay que poder hablar y discutir en Argentina. Porcentaje de adultos mayores bajo la línea de pobreza en la Argentina. Este dato que les voy a dar es prepandemia, porque no tenemos datos para la pandemia. Antes de la pandemia, fines del año pasado, porcentaje de adultos mayores bajo la línea de pobreza en la Argentina, entre el 9 y el 11%. Como mucho el 11%. Porcentaje de menores de 14 años bajo la línea de pobreza, prepandemia, alrededor del 47%. ¿No? O sea, pensemos, adultos mayores, 10-11. Menores de 14 años, casi el 50%. Porcentaje del presupuesto nacional, que es jubilaciones. O sea, porcentaje del presupuesto nacional que es básicamente plata directa transferida a adultos mayores. Casi el 50% son pensiones y jubilaciones. Porcentaje del presupuesto nacional que es plata directa, como AUH o lo que sea, a menores de 14 años en Argentina, no llega al 2%, 1,9%. Ahora, no sé si se acuerdan estos números. Yo no estoy diciendo que los jubilados en la Argentina viven bárbaro y que tienen jubilaciones bárbaras. Claramente no. Pero si uno toma lo que es la línea de pobreza en la Argentina, tenemos un gran problema cuando un porcentaje enorme del presupuesto va a adultos mayores que son mucho menos pobres que menores de 14 años en Argentina. ¿No? Digamos, es una ecuación que no funciona, que es insostenible en el mediano plazo. ¿Quién se anima a decir esto en público? ¿No? Yo he estado en reuniones donde hay políticos de otros partidos que pueden hablar y lo reconocen en privado. Pero en público nunca escuché a ninguno hablar de esto. Entonces, teníamos ampliar lo que entendemos por coyuntura, desarmar dicotomías falsas,
hablar de temas tabú y finalmente incorporar nuevas preguntas. Voy a mencionar 3. Una muy al pasar y 2 con un poquito de detalle. Este es el gran debate político del siglo XX. Y reconocen esta pregunta. ¿Cuánto de nuestra vida en sociedad debería estar determinado por el Estado y cuánto por el mercado y sociedad civil? Esta es la gran pregunta política del siglo XX, ¿no? Saldada, hay que decirlo, en gran parte del mundo, en la Argentina lo seguimos discutiendo. Pero ¿cuál es la gran pregunta política del siglo XXI? Incluso la pandemia ha hecho más urgente. Digo, ¿cuál es la pregunta política que está en las tapas de los principales diarios extranjeros ya hace varios años? Es esta, no es la anterior. ¿Cuánto de nuestra vida íntima y social debe ser dirigida y controlada por algoritmos? Esta es la pregunta política del siglo XXI. Muy poco discutida en Argentina. Y nos damos cuenta o no, esto nos va a afectar y ya nos está afectando. Otra pregunta, nueva. ¿Cómo vamos a alimentar a las futuras generaciones? A ver, este chico que sale en la foto es Rafa, es mi hijo. Hoy tiene 3 años y medio. Creo que en esta foto tenía 2 y largos, 2 años largos. Tal vez lo más importante que tengo para decirles a los que viven en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, o los que viajan, él está comiendo un helado de Cadore. Corrientes y Rodríguez Peña, la mejor heladería de Buenos Aires, anótenlo. A ver, ¿cómo vamos a alimentar a futuras generaciones? ¿No? Pregunta clave para la Argentina. Nos gusta decir que somos el supermercado del mundo. Según la FAO y otros organismos, en las próximas 4 décadas vamos a tener que producir más alimentos de lo que se produjo en los últimos 4.000 años. Tenemos un desafío enorme por delante. Y esa producción, que hay que multiplicar, hay que hacerlo en el contexto, además del cambio climático y de la extinción masiva de especies. No sé si saben que hoy el 70% de los pájaros que hay en el planeta, escuchen bien, el 70% de los pájaros del planeta son gallinas, pavos y codornices, todos criados para el consumo humano. Y si uno va a mamíferos, el 60% de los mamíferos que habitan en nuestro planeta son vacas y cerdos para consumo humano. Después un 36% somos nosotros y el 4% que queda son animales salvajes. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el ecosistema global hoy ya está armado para que nos alimentemos nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a alimentar todavía más gente? ¿Y qué clase de mundo le vamos a dejar a Rafa y otros como Rafa? ¿No? Esto es un desafío enorme que tenemos por delante. Ahora, la Argentina hoy está en la vanguardia de la producción de algunos segmentos de la agroindustria. En la vanguardia, gracias a la biotecnología, gracias a la siembra directa, gracias a la silobolsa. Pero la pregunta para nosotros es, ¿vamos a estar en la vanguardia en 20 años? ¿O en 15? Esa es la pregunta central. Y eso depende de una o dos cosas. Por un lado, depende de entender que hoy, cuando uno cosecha granos, no está cosechando granos en el fondo. Cosecha datos, información. Y por ende, la incorporación de tecnología para cosechar la información, almacenarla, organizarla y sacar las conclusiones que te permiten mejorar tu productividad. A ver, ¿por qué Amazon, Facebook, Google son las empresas que más valen en el mundo de hoy? Amazon no vale un centavo porque te vende cosas. Pierde plata en ese rubro Amazon. Amazon vale porque cosecha, organiza y vende información. Lo mismo Facebook. Así hay que entender la agricultura también hoy. Y por eso la agricultura hoy es cada vez más
lo que se llama agricultura de precisión, donde uno tiene drones, robots, GPS, satélites para manejar la información. Entonces, no se habla ya de hectáreas, sino de microlotes, donde el productor conoce su tierra con el mismo detalle que un gran bodeguero, como un gran productor de vinos, sabe que en esos metros la uva produce tal característica de vino, y en esos otros metros, otra característica. Y por ende vos sabés, si producís soja, por ejemplo, o trigo, maíz, o lo que sea, que tenés que fumigar solamente en este hilo, y en este otro hilo tenés que fertilizar. Y por ende se reduce el consumo de pesticidas, y se reduce también el consumo de agua, porque vos solamente usás los insumos que realmente necesitas, porque es la medición de la humedad del suelo, el seguimiento de las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, Estados Unidos es el país que más alimentos exporta medido por valor. El segundo país del mundo que más alimentos exporta medido por valor no es la Argentina, no es Canadá, no es Brasil, no es Australia, es Holanda. Miren el tamaño de Holanda en relación a la Argentina. Holanda exporta tomates, legumbres, porotos, y casi todo es cultivado bajo techo. Y es el país que menos agua usa para su producción de alimentos. Todo incorporación de tecnología, no es otra cosa. Les cuento acá una pequeña anécdota. Una reunión que hicimos con el presidente tenía que ver con lo que se llama carne cultivada o alternativas a la proteína animal. Hoy en día, vos podés hacer una hamburguesa sin tener que matar una vaca. Vos sacás un par de células de una vaca, lo metés en un laboratorio y con tecnología esa carne, que es un tejido, crece. Eventualmente tenés una hamburguesa. La primera hamburguesa de carne cultivada, perdón, que es esta que tenemos ahí como en la tacita esa, fue hecha en el año 2012 por un científico holandés, Mark Post, financiada por Google. Esa hamburguesa en el año 2012, una hamburguesa salió $250.000. $250.000. Se quería demostrar que era posible. Hoy, ojo, esa hamburguesa sale $20. Y hay varias empresas buscando llevar esto al mercado. Lo que ya existe y se comercializa y cada vez va a ser más masivo es Impossible Burger, ese aviso que ven ahí, la hamburguesa imposible. Esto es de una lista corta de premio Nobel de Química de Stanford, que abrió esta empresa. Los tipos identificaron la molécula que hace que la carne parezca carne en la boca. Porque el gusto es una reacción química. Y hacen una hamburguesa, un patty, con remolacha para que lo podés cocinar a punto, jugoso, etc. Y con esta molécula hicimos una reunión, videoconferencia, del presidente, varios ministros, con el científico holandés, con el CEO de esta empresa y otros, para que nos hablara de este desarrollo. Porque esto es un tema para la Argentina. No sé si saben, la soja tiene valor, no porque lo comen seres humanos. Hoy exportamos soja para alimento de vacas y cerdos. Si de repente hay menos vacas y cerdos, porque la producción de carne pasa por otro lado, cae el precio de la soja, cae el precio del campo, tenemos un problema. Nos mandaron estos tipos la hamburguesa vegetariana tecnológica para probar. Un quilombo sacarlo a la aduana, no les voy a contar eso porque nadie sabía de qué era. Pero bueno, te llegan un paquete y parece carne cruda. Lo llevo al cocinero de la Casa Rosada y le digo, che, esto es lo que va a comer Mauricio esta tarde. Y se lo dejé, yo apurado porque, viste,
tenía esta reunión con el presidente, querés que las reuniones salgan bien. Y no le comenté nada al cocinero, pero no para hacer un experimento, sino porque estaba apurado. Vuelvo al rato, además quería chusmear la hamburguesa, y me dice, che, ¿estás seguro que le queremos dar esto de comer a Mauricio? Y yo pensé, esto debe ser horrible. Le digo, sí, bueno, ¿es muy feo? Y dice, no, pero bueno, qué sé yo, es un patty. Y ahí le conté, y claro, digamos, alrededor del 70% de la carne que se exporta en el mundo es carne para hacer patty. Y esto era un patty. Era el patty que yo comía en el club cuando era chico. No lo distinguías. Y ahí en esa reunión se dio algo bastante interesante. No voy a decir quién fue quien lo dijo, no fue el presidente. Porque en un momento alguien dice, y le pregunta al de Stanford, al de esta hamburguesa, le dice, vos me estás diciendo, le dicen al tipo, vos me estás diciendo que la ventaja comparativa de la Argentina, que es tierra y agua, en 20 años no vale nada. Y esta persona le contestó, si vos creés que la ventaja comparativa de la Argentina es tierra y agua, estás en el horno, estás pensando todo mal. Y ahí yo claramente vi un quiebre, ¿no? Tenías visión siglo XX, tierra y agua, visión siglo XXI, innovación, disrupción, tecnología. Avanzamos. ¿En qué consiste una educación a prueba de robots? Gran discusión hoy, ¿no? Si es cierto que la inteligencia artificial viene a sacarnos trabajo, ¿cómo educamos para ese mundo? Voy muy rápido porque no me quiero quedar sin tiempo para poder conversar un poco. Acá hay dos posturas. En Estados Unidos tenés universidades buenas que están cerrando sus carreras de filosofía, literatura, antropología, obligando a sus alumnos a tener un campo menor en ingeniería o ciencia de datos. La idea es, si no estudias eso, no vas a conseguir empleo. Francia, en cambio, está volviendo a poner en los colegios primarios y secundarios filosofía, latín clásico y griego clásico. ¿Por qué? Los franceses dicen, ese chico en el colegio, no tenemos idea de qué va a laburar. No sabemos qué trabajos van a existir cuando ese chico llega a edad de laburar. Por ende, lo mejor es anclarlo en valores, en su historia, en su cultura y en pensamiento crítico, la capacidad de discernir entre información verdadera y falsa. Lo que está muy claro es que en particular entre jóvenes, hoy la programación es como un lenguaje más. Algo que si yo fuera chico de nuevo, y yo me voy a ocupar de Rafa si puedo, él tiene que saber programar como tiene que saber español, idealmente inglés también. Porque es una herramienta que va a ser básico en el futuro, ya lo es para muchos, ¿no? Y además de eso, y esto se sabe más, las habilidades blandas, ¿no? Los algoritmos, las máquinas, no pueden laburar con otras personas. O sea, la capacidad de trabajar en equipo, de escuchar, de tomar lo que te dice otro, de poder liderar equipos con personas que vienen de lugares y ideas muy distintas, es cada vez más importante en la educación del presente y del futuro. El desafío de la democracia. Y con esto voy cerrando. Porque en este proyecto, en esto que me tocó en la Casa Rosada, teníamos dos patas de trabajo. El desafío del futuro y el desafío de la democracia. Esto es algo que discutimos mucho con el presidente y en particular con el jefe de gabinete Marcos Peña, que era mi jefe directo en esto. Tenemos que ser más ambiciosos con cómo entendemos la democracia en la Argentina. Generalmente la democracia se entiende como una serie de instituciones nomás. División de poderes, elecciones, cosas que obviamente son fundamentales, pero hay otro elemento de la democracia que es lo que se llama cultura democrática. Los valores, las actitudes y las conductas, que si vos no las tenés, la democracia no funciona. Ahora doy un ejemplo crudo, un ejemplo burdo. El INDEC. Yo no sé si el INDEC tiene una carta orgánica o una serie de reglamentos, pero si lo tiene, seguramente ese reglamento no dice en ningún lado, no vas a truchar las estadísticas. No lo dice porque a nadie se le ocurre que va a ocurrir, ¿no?
las normas, la cultura democrática es básico. Si vos no tenés eso, no hay institución que funcione, no hay constitución que funcione. Si desde el poder estás dispuesto a violar la constitución una y otra vez. Eso supone que no ocurre porque hay cultura democrática. Cosas que están en offside, que están en fuera de juego, que nadie se va a animar a hacer, ¿no? La cultura democrática es central también porque es lo que permite jugar en equipo, que haya confianza. Si vos no tenés cultura democrática, toda política es un juego suma cero, donde para ganar vos tengo que perder yo, o viceversa. La cultura democrática lo que permite es generar consensos donde, bueno, ganamos menos, pero los dos ganamos. No sé si alguien escuchó hablar de este autor o leyó este libro. Harari es uno de los gurúes intelectuales del momento, un historiador israelí. Y en este libro el tipo se plantea una pregunta que es re interesante, que es la siguiente. ¿Por qué el ser humano conquistó al mundo? Y no el león, que tiene dientes más grandes, o el gorila, que es más fuerte. ¿Por qué el ecosistema está armado, como les conté antes, para que nosotros comamos otros animales y no al revés? Y la respuesta que él da, que es re interesante, pero inverificable, es la siguiente. Básicamente, solamente el ser humano tiene la capacidad de cooperar de manera muy amplia. Nosotros, los seres humanos, creamos historias que permiten cooperar. Por ejemplo, el nacionalismo. Italia, antes de ser Italia, era una serie de ciudades y principados que competían. Se crea la idea de Italia, el nacionalismo italiano, de repente millones de personas que competían pasan a cooperar. ¿No? Pasan a cooperar. Ningún otro animal puede hacer eso. El león coopera con su manada. El gorila, no sé, con su grupo. Nosotros cooperamos con millones de personas que no conocemos, a través de la religión, a través del dinero, a través del nacionalismo. Y esto me lleva a la Argentina. Un economista te va a decir que un gran problema de la Argentina es la productividad, o la falta de. Es cierto, somos poco productivos, pero yo quiero decir otra cosa. Miren esto. Esta parte de la presentación es muy deprimente, se los advierto desde ya. O sea, ahora viene realmente vienen golpes duros. Miren esto. Vuelta a la democracia, principios de 2016. Ojo, si somos honestos intelectualmente, sabemos que en el gobierno de Mauricio Macri, gobierno del cual yo formé parte, esa rayita que está cayendo a principios de 2016 sigue cayendo. O sea, no mejora, empeora. Pero cuando yo armé esto, los números estaban bien hasta este momento. Pero bueno, eso caería todavía más. Pero este es el crecimiento del PIB per cápita en dólares constantes en este periodo de tiempo. Comimos, crecimos, ¿no? No es que quedamos igual. Crecimos con altibajos, pero se creció. Ahora, ¿qué hubiera pasado si empezando de donde estábamos en el 83, en vez de crecer como crecimos, crecíamos como Chile? ¿Dónde estaríamos? O sea, no crecer como Singapur o Corea del Sur, como Chile. Estaríamos acá. Ese PBI es el PBI de Finlandia. Finlandia, entre los 5 países más desarrollados, menos corruptos, más transparentes, más innovadores del mundo. Y ponele que no te gusta Chile, porque ¿viste? Chile tiene mala prensa para muchos políticos, etc. Y tomamos a los personajes que más se parecen a nosotros, que son los uruguayos. ¿Qué hubiera pasado si crecíamos como Uruguay? Estaríamos acá. Ahora, esto no es Finlandia, pero es un poquito más que España. O sea, si hubiéramos crecido como Uruguay, hoy tendríamos la calidad de vida que tienen los españoles. A ver, de nuevo, esto demuestra que no es un problema de productividad. Los uruguayos no son mucho más productivos que nosotros. Es otra cosa. El problema es, sugiero yo, volviendo al libro de Harari, nuestra incapacidad de cooperar.
nuestra incapacidad de generar los consensos básicos que hacen falta para el desarrollo, por dirimir los sacrificios que inevitablemente requiere desarrollarse. Ahora, cierro con algo positivo. ¿Por qué tomé datos también de la vuelta a la democracia? ¿No? ¿Por qué empiezo de ahí? Dos razones. La democracia es cuando el ciudadano, por ende nosotros, nos hicimos cargos del país. Cuando no le podemos echar la culpa a nadie. Eso por un lado. Y por otro lado, este periodo del tiempo, 83-2016, son ¿qué? 35 años. Esto te demuestra, ¿no? Haber crecido como Uruguay, haber crecido como Chile. Esto demuestra que no es una utopía, no es una fantasía pensar que uno puede radicalmente cambiar un país en una generación. Digo, 25 años es una generación, es menos de una generación. Se puede cambiar en una generación. Podés dar vuelta a un país en una generación. ¿Se podría haber logrado? ¿No se logró? No significa que se haya pasado el tren, no significa que no se puede lograr todavía. Cierro acá. Ahí, si quieren después seguir esto, tienen preguntas o comentarios cuando hayamos terminado, la manera más corta es mandar un DM vía Twitter, porque recibo ahí menos mensajes por mail. Y mi Twitter ahí es @ipetrela, salgo de lo de compartir pantalla. No sé cómo queremos hacerlo de comentarios o sugerencias o preguntas. Yo no podía leer las preguntas mientras daba la charla porque tenía la pantalla. Estoy leyendo acá distintas cosas: educación, justicia, eficiente, orden. Entonces me hace acordar, les cuento como anécdota lo que mi viejo nos decía, creo que nos dice todavía, incluso a mi hermano y a mí, pero en particular cuando éramos más chicos. Nos decía que la clave era estudio, deporte, higiene, descanso. ¿No? Eso era lo que uno tenía que inculcarle a los jóvenes. Estudio, deporte, higiene, descanso. Y después cuando empezamos a trabajar era, ¿viste? Trabajo, estudio, porque uno nunca deja de estudiar, deporte, higiene, descanso. Pero bueno, lo tiro. Después le puedo comentar a mi viejo que voy impartiendo su sabiduría por la vida. Acá Claudia Machaca quiere preguntar. No sé si ustedes se pueden desmutear o no directamente. Hola Iván, soy Claudia de Jujuy. Qué interesante tema, me encanta. Y escuchándote atentamente, justamente yo hace unos días estaba leyendo Harari, el libro del 2016, el libro Homo Deus, y se me ocurrió leerte un pedacito, segundos dura, porque en base a eso tengo una pregunta y me encantaría saber tu opinión, ¿sí? Porque yo me la pregunto, lo estoy leyendo y constantemente me replanteo, pregunto y estudio sobre estos temas que me apasionan. Saco un párrafo. Después de haber salvado a la gente de la miseria abyecta, ahora nos dedicaremos a hacerla totalmente feliz. Y después de haber elevado a la humanidad por encima del nivel bestial de las luchas por la supervivencia, ahora nos dedicaremos a ascender a los humanos a dioses y a transformar el Homo sapiens en Homo Deus. Lo pienso mucho, lo leo y tengo una controversia, ¿viste? Cuanto más leo, entre que me asusta y a la vez me inspira y da esperanzas, ¿no? Por la evolución y por todo lo que esto genera a futuro. Pero en lo que te escuchaba también leía esta disciplina, estas tecnologías como el CRISPR que mencionabas hace un ratito, que también lleva a que yo lea el transhumanismo, que es un poco de esto que dice Harari, que es jugar a ser Dios, ¿no? Quizás modificando
lo que explicaste mejor, la genética y poder llegar a hacer modificaciones desde el embrión, ¿no? Desde la célula quizás, entonces seríamos un poco a jugar a ser Dios en un futuro. Entonces yo lo que me pregunto es si este nuevo transhumanismo, que se llama así, ¿será opcional en un futuro o será un estándar que habrá que cumplir? ¿Será un nuevo eslabón de esta evolución humana para vivir mejor? Son preguntas que yo las pienso y leo y busco más información. Porque con respecto a esto, mientras más leo, yo siento que es un desafío de la comunidad colectiva en un futuro, porque en base a este transhumanismo puede llegar también a que si no existe un control absoluto de quienes lo generan, de quienes lo evalúan o quienes vivamos en esa sociedad, se puede llegar hasta convertir en una puerta inmanejable hacia la deshumanización, que no es el punto, ni es el fin, todo lo contrario. Entonces, bueno, ¿cuál es tu visión o tu punto de vista respecto a que esto, saliéndose de las manos, se pueda convertir en una deshumanización que es todo lo contrario a lo que proyecta a futuro? ¿Qué opinas Bueno, respecto? sí, no, está muy bien la pregunta. A ver, Harari cuando habla de esto proyecta muy a futuro. Incluso después si me escribís por Twitter y hay un video, pasa que está en inglés, que vi hace poco, muy bueno, entre Harari y una mujer que se llama Fei Li, que es la directora del programa de inteligencia artificial de Stanford. Y la conversación está muy buena porque Harari está ahí volando, ¿viste?, por las nubes, y Fei Li lo trae a tierra con los problemas de hoy, y no tanto los problemas de los próximos tal vez 30, 40, tal vez 50 años. Pero 2 o 3 comentarios. Por un lado, a ver, hay una frase muy famosa, no me acuerdo de quién en este momento, que el futuro ya llegó, pero está distribuido de manera poco equitativa. Sí. O sea que, digamos, esa cita que vos leíste al principio, bueno, la verdad que hay miles de millones de personas en el mundo todavía hoy que no tienen agua potable, que pasan hambre, etcétera, etcétera. Tal cual. Por un lado. Por otro lado, el debate que vos mencionás en relación a CRISPR, que es esta herramienta de edición genética que se descubre hace 3, 4 años, es una discusión que se está empezando a dar, que es, a ver, esto puede curar gente, lo cual es bueno, pero ¿cómo manejamos el tema de mejorar gente? ¿No? ¿Y cuál es la línea divisoria entre curar y mejorar? ¿No? Que alguien sea más fuerte o eventualmente más inteligente. ¿Cómo manejamos eso? Ahí hay enormes discusiones y además también está el tema de, bueno, ¿quién tiene acceso a esa tecnología? ¿No? Es que Si eventualmente existe esa tecnología para mejorar gente, ¿no? justamente se plantea la genética desde el inicio, desde antes del nacimiento, que no sería entonces el caso de curar, sino el caso ya de generar seres humanos más fuertes. Claro, de amplificar o en inglés es enhance. Uh-huh. Ahora, yendo a 2 cosas bastante concretas que vi en el chat ahí, o si hay plan para el futuro, etcétera, etcétera. A ver, yo no sé qué estará pensando este gobierno, obviamente no soy muy optimista con este gobierno, pero digo 3 cosas en relación a lo que fue el gobierno anterior. Por un lado, todo ministro que trabajaba bien, y a mí por lo menos me tocó los que trabajaban bien, y no sé si hay otros que no trabajaban tan bien, pensaban la coyuntura de manera ampliada. Como por ejemplo, cuando vos pensabas obras de infraestructura, si sos responsable, estás pensando también modelos de cambio climático. Porque no vas a invertir, no sé, millones en alguna obra que tal vez en 15 años está tapado en agua. ¿No? Digamos, esos son temas que ya hay que empezar a pensar. Nuestro gobierno fue el primer gobierno de América Latina en armar un plan nacional de inteligencia artificial. ¿No? Yo fui parte de ese proceso ultra interesante, un gran proyecto, bueno, no, la verdad que no sé en qué habrá quedado. Otro ejemplo puntual fue la reforma de la manera de enseñar matemática a nivel nacional. Matemática, yo soy malísimo en la matemática, soy
Digamos, yo no puedo pensar en números, soy chotísimo. Pero hoy la matemática es central, ¿no? Para programación, para las carreras del futuro, etcétera, etcétera. Y cambiamos la manera de enseñar matemática, tomando lo mejor de países como Finlandia, Singapur, Corea del Sur, etcétera, etcétera, para enseñar matemática como proyectos en grupo, habilidades blandas, y además enseñando en matemática de tal manera que es aplicable ya a la vida del niño, para que el chico entienda para qué sirve, y para que aprenda con esa excitación que viene de, esto es una herramienta que yo puedo usar en mi vida, ¿no? O sea, eso lo cambiamos precisamente porque teníamos un plan de futuro, un plan de entender que el mundo va para ese lado, y por ende tenemos que educar a nuestros chicos de esa manera. Veo que personas levantaron la mano. Belén. Hola Iván, gracias por el tiempo, gracias por la charla excelente. Nada, decirte que el mejor libro que leí de política es Que se vayan barra metan todos. Muy, muy bueno. Ya no te creo más nada, ¿eh? ¿Por qué? Y, no. y si no, déjame que te recomiende otros libros, por lo menos. Obvio, eso desde ya. Mi pregunta va más basada en base a los desafíos que dijiste, el desafío del futuro y el desafío de la democracia. ¿Cuál es el desafío o dónde entraría la juventud pensando en los desafíos que tiene la juventud en un futuro? Digo, los trabajos del futuro, ¿qué perspectiva vos tenés de la juventud mirando hacia el futuro? Está bien la pregunta, y después, como viste, nos vamos a eventualmente quedar sin tiempo, me decís por privado si no te lo contesté. Pero te voy a decir algo, y tal vez estoy equivocado yo. Pero a mí no me queda tan claro si hay desafíos particulares. Ok, but let me finish this and then I go eat. Ok, dale, anda. No me queda tan claro que haya desafíos que sean tan particulares a la juventud, ¿no? Y que uno necesariamente tiene que trazar de manera muy distinta a lo que traza los desafíos centrales de un país. A ver, en la Argentina un desafío enorme es la educación. Bueno, claramente toca a la juventud. Un desafío enorme es la salida laboral y la falta de generación de empleo. Claramente toca a la juventud. Un desafío enorme es nuestra desconexión en general de los debates globales. Eso afecta a la juventud. Debería decir, tal vez menos, porque la juventud tiende a estar mucho más conectada a los debates globales que personas más grandes. En la Argentina un desafío enorme, bueno, son las adicciones, el embarazo juvenil, bueno, ahí tal vez sí he enfocado más directamente. Pero yo soy, y voy a decir algo políticamente incorrecto, pero ya que no soy funcionario puedo decir lo que quiero, soy un poco escéptico de la idea de la juventud de un partido, la juventud como categoría, porque creo que como los desafíos de la juventud son desafíos transversales a la sociedad, y que cuando uno los pone en la categoría de desafíos de la juventud, de alguna manera como que los corre al costado, los deja una nota al pie, y son los desafíos centrales que tenemos todos si queremos construir una Argentina más fuerte. Ahora, esto tal vez no tiene que ver directamente con tu pregunta, pero lo cuento, ya que está relacionado con el tema de educación, que claramente es un tema central. Una de las experiencias más lindas que yo tuve el anteaño pasado fue ir a dar una charla a la Universidad Provincial de Ezeiza, ¿no? Universidad Provincial, ahí en Ezeiza. 95% de los alumnos, primera generación universitaria, ni siquiera tenían en toda la familia un referente universitario, familia ampliada, ni en sus barrios. Guardería, obviamente porque muchos alumnos tenían chicos, plan dental, porque yo digo para pintar, digamos, el estrato social, ¿no? Plan dental para los alumnos. Esa universidad tiene una terciatura, o sea, 3 años, en logística y software. Logística y software. Y me contaba el decano, todos los chicos tienen laburo antes de recibirse. Todos los chicos tienen laburo antes de recibirse. Y no estamos hablando de la UBA, del ITBA, etcétera, etcétera. Universidad Provincial de Ezeiza.
Y a pesar de eso, hoy, desafío para la juventud y para los padres de los jóvenes, tenemos todavía, y ojo, no quiero quedar mal con nadie, ¿viste? Miles y miles de alumnos, ¿viste? Que hacen cola para estudiar psicología, derecho, todo bien, ¿no? Pero en la Argentina sobran, y en el mundo van a sobrar. Y yo creo que parte de esto tiene que ver de nuevo con un déficit de nuestra discusión pública, en esta falta de coyuntura ampliada en la discusión pública. Pues yo creo que muchísimos padres no saben de esta situación, porque no se discute, los periodistas en el fondo no lo saben tampoco. Entonces, si no logramos ampliar esa discusión, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Yo les recomiendo, lo voy a escribir acá en el chat, lo pueden buscar, hay una gran entrevista de Longobardi a Sergio Kaufman, que es el CEO de Accenture Argentina. Y lo interesante de esa charla es que Kaufman le está contando cosas que todos deberíamos saber. Accenture es una empresa de tecnología que él necesita tomar 300 personas por mes para poder competir con India y otros lugares, que en la Argentina no tiene 300 personas por mes para tomar. Los que hay son buenos, pero no alcanzan. Por ende, abre en el exterior para tener recursos humanos. Que los sueldos de los pibes que entran empiezan en 80 lucas o 70 lucas para arriba. Y que su principal competencia no son otras empresas de la Argentina, sino empresas del extranjero. Porque, por lo menos antes de la ley de teletrabajo, vos sos un pibe que sabe programación en Jujuy y laburás de tu casa y ganás en dólares o euros. Y que la industria de servicios y de software de la Argentina es tan importante como la industria de autos de exportación en la Argentina. Y lo gracioso de esto es que Longobardi, que es uno de nuestros periodistas más especializados, no lo saben. Digo, no lo sabe. Y hay que empezar a hablar de esto. Y después que cada uno elija la carrera que quiera, pero por lo menos informado de lo que hay, ¿no? Y lo que tiene mayor viabilidad laboral, claramente hoy también. Gracias. Juan Jasón, veo que tiene la mano levantada. ¿Qué tal, Iván? Muchísimas gracias, me encantó la charla. Soy ingeniero y me encanta pensar el futuro. Y una de las cosas que me preguntaba es, en ese plan que ustedes habían pensado, ¿hay lugar para criptomonedas? ¿Por qué? Porque una de las cosas que no creemos los argentinos es en la moneda que tenemos, eso es uno. Dos, las economías que tenemos son sumamente en negro. Y tres, uno nunca sabe dónde termina esa plata y si realmente el IFE que tenía que ir a alguien no terminó en alguien que realmente tiene un trabajo y etcétera. Y todo eso con contratos inteligentes se puede dar, se lo puede moldear y se lo puede seguir. Esa era mi duda. Sí, es un tema re interesante. Una aclaración. Gracias a Dios, porque éramos un equipo chico, a mí no me tocaba el laburo de armar un plan de cómo llegamos como desarrollados al 2030, ¿no? Cada ministerio, en teoría, estaba pensando eso. Y donde se trabajó mucho el tema, se trabajó bastante el tema de criptomonedas, fue justamente en un equipo en Banco Central. Banco Central fue quien estudió el tema de criptomonedas y empezó a ver el tema, como han empezado otros bancos centrales del mundo, si criptomonedas también podrían ser usados como parte de reservas, ¿viste? Ver cómo empezar a trabajar esos temas. Te mentiría si te digo en qué quedó eso. Me imagino que con este gobierno que debe haber quedado pinchado totalmente. Pero sí, fue un tema que se empezó a trabajar. Bueno, gracias. No, a vos. Susana Capra.
Hola, bueno, soy Susana Capra, soy abogada, docente universitaria, mediadora, fui voluntaria en las anteriores elecciones, bueno, pero mi gran duda, mi gran temor es, está visto que no podemos tener políticas de Estado, porque bueno, tengo 64 años y bueno, con eso ya digo todo. Pero la otra duda que también me aqueja, porque además estoy en áreas marinas protegidas que depende de parques nacionales, la falta de funcionarios en las segundas, en las terceras, en las cuartas líneas, que sean capaces de llevar a cabo esas políticas de Estado. Cada 4 años cambian los directores, cambian los subsecretarios, cambian los secretarios, ni hablar de los ministros. ¿Por qué? Porque cada nueva autoridad lleva a su propia gente. Entonces tenemos un Estado colosal con gente que no sirve. ¿Qué se puede hacer para tratar de solucionar eso? Para mí es junto a la educación, es el grave problema que tenemos. La cantidad de gente que vive como si tuviera una beca porque trabaja en el Estado. ¿Qué se puede hacer? Tu cara lo dijo todo. A ver, lo primero que hay que hacer es tratar de ganar varias elecciones seguidas, ¿no? Sí, eso sería genial. Como para poder realmente implementar las reformas. ¿Y qué querés que te diga? No sé. Perdón. Una cosa maravillosa es el GEDE. Fue genial. Eso fue, pero brutal. Y nadie lo conoce. Lo debe conocer 4 o 5 personas que a lo mejor tuvieron que hacer un trámite en el Estado. Pero eso fue un avance brutal. Pero bueno, sí, seguir en esa línea. Sí, no, es poco sexy, pero es cierto que es genial. A ver, volviendo al ejemplo ese que decía un poco del INDEC, si tenés gente mala que llega al poder, digo mala, no digo necesariamente mala como son malas personas, pero mala en cuanto a gestión. A gestión, a ganas de cambiar las cosas, si piensan de manera atrasada, y no vas a cambiar mucho. Las cosas no van a cambiar. Por eso lo principal, creo, es primero ganar elecciones. Y después, de nuevo, empezar a, que es algo que nosotros hicimos algunos grupos, emular lo que funciona en los países más serios. A ver, en otros países cambia el ministro, tal vez cambia el secretario, pero nada más. Secretario o directores nacionales para abajo son todos de planta, burócratas que trabajaron décadas en el Estado, capacitándose permanentemente, que ganaron por concurso, que no tiene afiliación partidaria. Claro, tal cual. Etcétera. Pero bueno, nosotros venimos con un Estado coaptado, militante hace muchos años, y es un tema, ¿no? Es un tema. Yo lo diría un poco cuando conozco varios casos de personas que se fueron del gobierno, que cuando perdimos la elección tuvieron que volver no sé, a su sede, al Ministerio de Hacienda, donde sea, a tramitar algún papel, ¿no? Para declaración jurada, lo que sea, y llegaron, y toda la gente con la cual habían trabajado, ¿no? Directores simples, otros que tal vez no habían cambiado, que no habían puesto ellos, estaban con carteles de se fueron, etcétera, etcétera. Ahí te das cuenta, digamos, que está cooptado por militantes partidarios. Y así es muy difícil avanzar. Sí, es verdad. Gracias, igual. No, a vos. Verónica Lichter, creo que tenía la mano levantada. ¿No? ¿Sí? A ver, espera. ¿Ahí me escuchan? Bueno, ¿qué tal, Iván? Bueno, a mí de tu charla me preocupa ver si logro ser clara, porque es como que tengo todavía todos tus datos desordenados. ¿Cómo juntamos la masa crítica necesaria de gente que se haga estas preguntas? Vos me decías Longobardi, que es un periodista especializado y que hoy goza de una situación en la que puede disponer de tiempo para prepararse, no lo sabe, porque nosotros para poder difundir estas ideas de empezar a pensar distinto, necesitamos una masa crítica de pensadores. Y de alguna manera te iba a preguntar,
¿cómo veías en esto en las clases populares? Me lo respondiste con la Universidad de Ezeiza, que es posible, pero no sé, me gustaría que a partir de esto te sea como un disparador, no sé si sirve, para pensar cómo juntar esa masa crítica, cuáles serían las primeras acciones, ¿no? Gracias. No, gracias a vos. Sí, a ver, es un gran desafío. Nosotros un poco lo que hacíamos era, yo llevaba distintas versiones de esta presentación a distintos grupos. Mucho, por ejemplo, trabajé con Leo Sarkis, ministro de Agro de PBA, mucho con Gabriel Sanchezini, que fue ministro de Educación, digamos, varios sábados viajando con él, que armaba unos foros geniales con docentes y directivos de escuela que iban literalmente 800, 900 personas, y yo daba versiones de esta charla, entre otra gente haciendo cosas. Pero es un tema. Una cosa interesante es que en general las personas más jóvenes lo conocen más. Doy un ejemplo. Vos hablás con un Kovadlov o un Beatriz Sarlo, ¿no? De nuevo, personas brillantes, aprendo mucho de ellos, etcétera, etcétera, sobre democracia, y te van a hablar de división de poderes, independencia judicial, temas re importantes y donde en la Argentina hay que laburar mucho. Pero hablas con un curioso o un intelectual sub 30 o sub 25. Porque parte del trabajo que hicimos también, que fue interesante, fue tratar de imaginarnos quiénes son los Kovadlovs en el año 2030. ¿No? O sea, quiénes son esos pensadores, dónde están esos pensadores jóvenes hoy. Y vos hablas con ellos sobre democracia y los desafíos, y te hablan de otra cosa. Te hablan del problema de la privacidad de los datos. Te hablan de cómo cambia la democracia si el espacio público más grande del mundo es una empresa privada, Facebook. ¿No? Pensémoslo, si uno lee historia de la democracia, se sabe que el espacio público, los cafés, las plazas del siglo XIX, fueron centrales en la formación y la discusión pública. ¿Dónde se da esa discusión hoy? En Facebook, que es una empresa privada. Entonces, bueno, eso claramente cambia la ecuación de la democracia un poco, ¿no? Esas discusiones ocurren en Argentina, pero no ocurren en programas políticos nocturnos, que en general, hay que decirlo también, el promedio de edad de las personas que miran esos programas tiende a ser de 65 Es muy años. elevado. Sí. Pero sí, no, es un desafío. Ramiro Alfonso, ¿tenés la mano arriba? Hola. No, Hola. desmuteate. Hola, ¿me escuchás ahora? Bueno, buenas noches a todos. Bueno, con respecto a eso te hice una pregunta, la mandé al chat ahí, lo escribí, porque acá en Jujuy, digamos, siento realmente, entre comillas, un poco estigmatizado ciertas generaciones que participamos del PRO. Cuando entré en el 2015 para hacer la campaña para voltear al kirchnerismo de acá en la provincia, fuimos gente que veníamos de toda la parte empresaria y consultores privados y todo para darle forma al PRO, que eran pocos en esa época. Nos empezamos a meter en el PRO y de repente habían algunas opciones para participar. Fundación Pensar, el G20 o G25, no me acuerdo muy bien si era 20 o 25, pero en definitiva son todo como clúster que vos tenés que entrar ahí y si no es como que no participás. Entonces un poco, y ahora, por ejemplo, me enteré de que está la generación 2030 y vuelven a sacar otro clúster. La Fundación Pensar ahora acá en la provincia la manejan sub 40. Entonces yo que tengo 50, digo, che, o no me quieren o me tengo que hacer un paso al costado, ¿viste? Y pregunto, dentro de la estrategia del PRO, que tampoco la sé y no la tenemos bien en claro, acá en Jujuy, ¿a dónde vamos? Y de repente vos ahora aclarás, Iván, que los sub-30 están pensando en otra realidad a futuro y no en esta realidad que estamos transitando y la tenemos que resolver, porque no se la va a resolver pensando en el futuro, se la va a resolver
trabajando en el día de hoy con estrategias hacia el futuro. No creo que ni Noruega, ni que Finlandia, ni que Uruguay haya logrado esos ingresos per cápita pensando en no sé, en la super tecnología. Están resolviéndole la quincena a la gente que trabaja todos los días. Entonces, me hace mucho ruido definir cuál es la idea del PRO. Me encanta mucho el camino que está haciendo Patricia Bullrich, realmente con una figura muy potente, marcando un rumbo. La Spina me parece excelente, me parece tus ideas, me parece espectacular. Así que no sé, te hago esa pregunta. ¿Me podés aclarar un poquito cuál sería la idea, si es que la conoces, del PRO hacia el 2021, que nos quedan 8 meses, y ni qué decir para el 23? Gracias, Iván. Un abrazo. No, por favor. A ver, dos cosas, primero para empezar. Primero para aclarar un tema. Mi enfoque de hoy, a propósito, era no enfocar en la coyuntura inmediata, ¿no? Como hablar de otra cosa. O sea, no tomes lo que digo, lo que dije yo y lo que hablé yo como el PRO, no. Esto es un laburo que hicimos en Casa Rosada para compartir, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, desde mi punto de vista, si vamos a hacer las cosas bien en Argentina, hay dos agendas que van de la mano. La agenda del siglo XX y la agenda del siglo XXI. La agenda del siglo XX es lo que hablamos antes, de cloacas, redes de gas, aeropuertos, vuelos, instituciones que funcionen de manera normal. Todo eso es central y no hay desarrollo sin eso. Pero ojo, de nuevo, si solamente estamos pensando en eso, no vamos a salir del atraso. Porque los otros países no se quedan quietos esperando que lleguemos nosotros. Siguen avanzando. Entonces estamos en una situación hoy que en la Argentina tenemos que pensar las dos cosas al mismo tiempo. Siglo XX, siglo XXI, y los dos son importantes. Los dos son importantes. Ahora, por el otro lado, eso que me contás de la Fundación Pensar Jujuy, la verdad que yo no estoy en la Fundación Pensar ahora, en la actual encarnación de la Fundación Pensar. Pero me parece raro, me parece equivocado. No sé quién lo está manejando en Jujuy, tampoco sé si lo conozco, pero si me mandás un DM con los datos, se lo pregunto a Franco Mocchia, que es el que lo maneja desde acá, por lo menos, es el director ejecutivo, porque me parece ridículo de que haya como un corte de edad para participar, digamos, no existe. Decir que hay una franja etaria que está pensando más algunos temas que otra franja etaria no significa que las franjas etarias no tengan todos cosas para contribuir. Me parece un disparate atómico eso que contás. O sea, que habría que rectificarlo. O sea, escribime, porfa, así me acuerdo de comentarlo con Franco. Ok, te agradezco mucho. Y perdón, la otra cosa que hablaste un poco de cuál es la idea del PRO para 2021. Bueno, a ver, la verdad, en mi opinión, y por lo que yo veo cuando participo de reuniones que a veces se hablan de estas cosas, creo que está a definir. Y eso me parece positivo, porque desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, desde mi punto de vista, yo creo que es mejor si el PRO no tiene una identidad tan firme. Porque cuando vos tenés una identidad firme, inmediatamente excluís. Y nosotros tenemos que ampliar. Tenemos que tener un paraguas muy, muy amplio porque queremos ser mayoría. Por ende, Patricia representa algunas cosas y representa algunas personas y tenemos que dejar que Patricia sea Patricia. Mauricio representa algunas personas, representa algunas cosas. Mauricio tiene que ser Mauricio. María Eugenia lo mismo, Horacio lo mismo. Nosotros lo que tenemos que lograr, creo yo, es que todas las personas que no tienen hogar en la política y que no saben a quién votar, vean en nosotros algo que les atrae. Y algunos lo van a ver eso en Patricia, otros lo verán con otra figura. Pero cerrar esas puertas me parece un error y que cometeríamos el peligro eventualmente de terminar siendo un partido
testimonial, y no un partido con ansias de poder, que es algo que tenemos que ser si queremos cambiar la Argentina. Carlos Chacomús levantó la mano inmediatamente, creo que va a estar en desacuerdo. No es con vos, Iván. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y tampoco quiero polemizar con Ramiro. Yo integro la Fundación Pensar, estoy en Chascomús, y el año pasado, durante todo el año, estuvimos motorizándola y trabajando, y de hecho nos vimos contigo en alguna charla de la Fundación que diste allá. Y nada, me llama la atención lo que dijo Ramiro, que sea tan sectario, porque no, el año pasado trabajamos todos los grupos de todo el país. Yo no recuerdo quién estaba por Jujuy, no recuerdo. Por Salta sí, era el chico que estaba en Radio Nacional. Conozco varias personas, pero no había ninguna orientación de que sea sectaria la Fundación Pensar, ¿comprendés? No sé si soy claro con esto. No quiero polemizar, quiero solamente tomar una posición sobre eso. Pero bueno, gracias. Quería aclarar que no dije sectaria, si es que no, puedo sectaria, aportar. Ok, exacto. No es tan... no estoy hablando... estoy hablando del término de espacios etarios. Exactamente, eso sí es así. Así es, gracias. Eso es lo que yo quería decir. No, está bien. No, nunca hubo una orientación de que la Fundación Pensar tuviera. Sí que trabajáramos todos los espacios y trabajábamos todos los sectores, pero nunca hubo una orientación hacia eso. Disculpen y muchas gracias. No, ningún problema, gracias por el comentario. Gracias, Iván. Gracias, sí, Iván. Yo aclaro antes que nada que 20:30 voy a tener que cerrar. Veo un par de manos. Martín, Diegues. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, acompañando un poco lo que se viene hablando, yo soy docente de 35 años en los 4 niveles, directivo de profesorado los últimos 6 años, y creo que uno de los elementos que hasta ahora no he visto, pertenecía al gobierno anterior como director de museo, llevando a las escuelas el museo y viendo cuáles eran los accionares. Acompaño totalmente las palabras de Iván. Lo que no encuentro, y creo que es el punto de partida fundamental para presentar todos estos nuevos pensamientos hacia el futuro, son los profesorados y los magisterios. Es la parte más débil que tenemos en la educación. Estamos hablando de la educación con los alumnos y no estamos hablando de la educación a los formadores de los posibles o futuros alumnos. Creo que los avances tecnológicos son fundamentales. Tengo mi padre, mi hermano, ingeniero agrónomo, profesionales internacionales, y veo constantemente lo que pasa en el resto del mundo, y siempre veo que acá nos quedamos, y no es porque estoy en contra ni de Patricia ni de ninguno de nosotros, sino que sí estoy en contra de la figura y no del proyecto. Falta presentar proyectos, falta presentar planes. Yo soy convencido de que el siguiente gobierno somos nosotros, pero para eso a la gente la tenemos que convencer con proyectos viables y con una estrategia llevada al campo. Trabajé con Sanchezini, es un aliado impresionante, pero insisto, me parece que falta la pata de ver cómo se presenta el proyecto y que sea creíble, viable y que evidentemente luego se lleve a cabo. Les pido disculpas, en este caso, Iván, tomé el espacio, no te pregunto, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaste, pero quería plantear ese punto. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias a vos. Fierro González Villa. Sí, hola. Hola. González Villanueva, sí. ¿Qué tal? Mira, yo lo que quería preguntarte, ¿no? Vos comentabas que en general lo que define, y empezando por el libro de Harari y llevándolo a la Argentina, ¿no? Cuando hablabas del ser humano como alguien que tiene la capacidad de cooperar y de la cultura de cooperación. Relacionando esto con lo que comentaban, justo empezaron a comentar algunas cosas sobre el PRO, y la verdad que se ve, y lo traslado a todo el país, nosotros tenemos un grave problema, me parece, los argentinos en general, de falta de cooperación, de cultura de desconfianza,
Y en el PRO se puede ver, creo que no, en otros partidos incluso también sucede. Mencionaba Ramiro el tema de la generación, creo que se refirió a él, no se refería a pensar la generación o profesionales PRO o distintas figuras que han ido de colectivos dentro del partido que en definitiva hasta actúan con fines que por ahí ni siquiera tienen que ver con el fin último del partido. Y esto lo podemos trasladar a todo el país y en general a nuestra sociedad. Probablemente este sea la gran debilidad que tenemos, y la pregunta que te iba a hacer es, ¿qué te parece o qué deberíamos empezar a tratar de hacer para cambiar esto y para empezar a tener una cultura mucho más cooperativa? Que nos permita dejar de lado tantas diferencias, porque es increíble cómo los argentinos tenemos la capacidad, hasta el ejemplo lo acaba de dar Ramiro, y yo en algún punto estoy de acuerdo, hasta en el PRO nos sucede que teóricamente tenemos cierta unidad de valores y de ideas. Entonces te pregunto a vos, ¿qué opinás? ¿Cómo ves que podemos ir trabajando esto como país para salir un poco de esto? Sí, qué complicada la pregunta, ¿no? A ver, yo empezaría marcando una diferencia. La generación es un grupo armado por jóvenes PRO, básicamente, ¿no? Y eso me parece que tiene su valor, ¿no? Que grupos que tienen cierta afinidad de interés o de edad en su propio grupo, a veces está bien. Lo que me parece un disparate es que una entidad, como Fundación Pensar o cualquier otra entidad, que tiene que abarcar a todos, solamente, ¿viste?, abarque a algunos, diga no, tal edad no, eso, ¿viste?, me parece que no tiene ningún lugar. Pero no sé qué contestarte, porque creo que ahí hay un tema real que tiene que ver con las personas, y que tiene que ver con los egos, y tiene que ver con las ambiciones. Y la verdad que si uno pone su ego y su ambición por arriba de lo que es el proyecto en conjunto, que todos lo hacemos un poquito, pero digamos de tal manera que impide la cooperación, no vamos a ningún lado. Tal vez un exceso de individualismo, o un egoísmo estúpido, como no me acuerdo qué autor hablaba de eso, que es tal vez lo que tenemos los argentinos y que no nos permite cooperar, como sí pudo hacerlo en algún momento los casos que vos mencionabas de Finlandia o de países, o nuestros vecinos de Uruguay, que evidentemente en algunas cosas sí se pueden poner de acuerdo. Sí, pero estoy yendo más a tu comentario. A ver, creo que en la Argentina claramente tenemos un problema de cooperación que viene con la falta, y habría que investigar las raíces de todo esto, de confianza que hay entre nosotros. A ver, hay un libro, no sé por qué esto sigue cambiando a quién le escribo. Hay un libro muy famoso, no está traducido al español, pero de un politólogo norteamericano que se llama Robert Putnam, que traducido al español se llamaría Haciendo funcionar la democracia. Estoy escribiendo en el chat. Que es un estudio de Italia, básicamente, y por qué el norte de Italia es rico y el sur de Italia es pobre. Y según por lo menos, y de nuevo es un libro muy famoso, la gran diferencia es que vos en el norte de Italia tenés muchas asociaciones intermedias, clubes, comunidades cívicas, donde la gente se conoce y por ende genera lazo de confianza. Y eso permite que la democracia funcione. Piensa en el sur, está todo hecho pelota, nadie confía en nadie, y por ende la democracia no funciona, y por ende también la economía es mucho más subdesarrollada. Digamos, yo no sé el estudio empírico para la Argentina, pero hay un tema en la Argentina, me da la impresión de, no, el sálvese quien pueda, la vivada, la picardía criolla. La picardía criolla en el fondo es cagar al otro, ¿no? Digo, se basa en eso. Entonces, si ese es tu eslogan, si esa es tu meta, si esa, ¿viste?, es el paradigma, ¿qué confianza puede haber? Digamos, alguien debería hacer, o tal vez alguien hizo, y si tienen libros para recomendar, yo chocho que me escriban, pero ¿viste cómo surge? Yo alguna vez lo hablaba con... Fíjense, a ver, estoy acá divagando, pero las series argentinas, ¿no? El Marginal, qué sé yo, no me acuerdo cuáles son, pero si vos te fijas, todas las series de gran producción de la Argentina, o la gran mayoría, todos los personajes principales son truchos.
Son todos unos truchos. Digamos, ¿por qué no hay series argentinas? Ojo, como las hay un montón en Estados Unidos, lo cual no quiere decir que Estados Unidos esté todo bien, ¿no? Pero los americanos, en el fondo, se creen un poco ellos que tratan de hacer las cosas bien. Yo no digo que las hagan bien, pero se lo creen. Y eso un poco creo que es valorable. Nosotros partimos de la base que todo es trucho. ¿Por qué no tenemos una serie, no sé, sobre maestros que se rompen el lomo por sus alumnos? Que hay. ¿Por qué no tenemos una serie sobre políticos que, viste, sería una serie de ciencia ficción, ¿no? De políticos que buscan hacer las cosas bien, ¿no? De periodistas que indagan y no sé. ¿Por qué todos nuestros personajes son truchos, ¿no? Claramente hay algo ahí que bueno, porque tenemos una cultura más anclada en disvalores, tal vez, con el tiempo y no en valores. Pero bueno, no quiero acaparar un comentario más. Gracias. Bueno. No, vos, lamento no tener algo más inteligente para decir. Había un señor con la mano levantada. ¿Dónde estás, señor? Bueno, hacemos las dos últimas, porque si no me van a retar en casa. Hacemos Arturo Belone y cerramos con Mirta Mangano. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, es larguísimo, pero el pensamiento... No la hagas larga, por favor. No. Te voy a decir 3 palabras. Yo veo que todos estamos tratando de decir las cosas que sentimos, y yo quizás sea muy transgresor y combativo. Lo que yo siento ahora es que tenemos que formar, primero, la necesidad de poder político y ganar el poder mediante el mismo espejo que nos están pasando por arriba. Porque ustedes, no sé si ven lo que están pasando, y nosotros parecemos los buenos de la película. Creo que tenemos que ampliar, cuando se termine o cuando no se termine la pandemia, estas charlas para que los dirigentes se empapen de lo que sentimos muchos de nosotros. Creo que hay que ir al frente, bien, democráticamente, todo lo que vos quieras, pero no podemos quedarnos como los intelectuales buenos, como los que sabemos y somos educados, porque estamos inmersos en un país donde hay 50% de gente con la cultura subdesarrollada. La gente lo que busca, ustedes ya saben qué es lo que es, que les hablen bien, que les cuenten cuentitos, que le den choripán y que haya micros gratis. Contra eso tenemos que luchar de una manera muy inteligente, creando poder político, no bajando lo que pensamos, bajando el discurso para que llegue a ese 10% que nos cagó. Perdonen las palabras, pero es así. Si nosotros desperdiciamos este momento, donde hay 41% de tipos que no se bancan esta mina, no la vamos a enganchar nunca más. Entonces, ese 10% hay que atraerlo de alguna manera. ¿Cómo? Escuchando a nuestras bases, que son todas inteligentes, empapándose de eso, sacar conclusiones la dirigencia de eso, crear nuevos dirigentes, combatir un poco más y no dejarse pisotear ni con las palabras, porque parece que somos todos malos ahora y ellos son todos santos. No sé si se entiende, pero hay que crear un camino que lleve a tomar el poder, pero tomar el poder bien, pues si vos no tomás el poder, todo lo que queremos hacer, las escuelas, la educación, la facultad, los oficios, la desnutrición, no se hace. Van a seguir habiendo pobres con choripán, y el 41 nuestro va a ir a 25%. Nada más, perdón. No, gracias, Arturo, estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Mirta. Sí, yo te voy a adular un poquito como Belén, acá tengo que se metan todos. Bueno, yo lo que quería decir es un poco lo que había hablado Susana. El tema de la gente grande, que si bien está capacitada, es como que no encaja, y en Capital es distinto, Pero acá en Mar del Plata los jóvenes es muy, el nivel muy de mediano para abajo. Entonces lo que pasa con los jóvenes es que no se puede
contar mucho, porque se arriman a lo que decías vos, la juventud en los partidos políticos. Y en realidad no hacen nada, porque no se instruyen, no avanzan y están ahí. Entonces después cuando se gana la elección, el problema es que, viste, los ponen acá, los ponen allá, lo que decía un poco Susana, los ponen acá, los ponen allá, no están aptos para el lugar donde los ponen y no podemos hacer nada. Y los grandes, por ser grandes, en las municipalidades, no te tienen en cuenta porque sos grande. Entonces, creo que si no hacemos un mea culpa de lo que nos equivocamos en el PRO, a nivel provincia de Buenos Aires más que nada, si no hacemos un mea culpa y vemos un poco más, escuchamos un poco más, paramos la pelota, creo que no vamos a poder achicar la brecha que nos separa de los choripaneros, como decía Arturo. Los choripaneros van a ser más. Porque creo que hay que mirar un poco más a la gente que está con... No importa quién sea, si es Jorge Macri, si es Patricia, no importa quién, pero que tenga la ideología pro. Todos son distintos, así que no todos te pueden gustar. Pero mirar un poco más a la gente que acompaña, a la gente que hace mucho que está, a la gente que estuvo en la Fundación Pensar, que acá en Mar del Plata, la Fundación Pensar, yo he tenido equipos a cargo, cuando estábamos en el local de Colón, que cuando hiciste vos la presentación del libro viniste al local de la calle Colón, y bueno, ahora es como que se diluyó, como que no está más, y creo que nadie se ocupó. Entonces, un poco eso, que no vamos a poder achicar la brecha si no nos miramos un poco y si no miramos un poco a la gente que nos apoya, a la gente que trabaja. Y si no, instruimos un poco más a los chicos, porque los chicos, acá el nivel es muy bajo el nivel. Era eso nada más que quería decir. Sí, y no, la verdad que estoy de acuerdo con gran parte de los dos últimos comentarios. A ver, si no cooperamos entre nosotros, si no abrimos las puertas para todas las personas que se quieran sumar a ayudar cada uno desde su lugar, si no escuchamos a la gente, si no reflexionamos sobre las cosas que se podría haber hecho mejor, las cosas que se hicieron mal, qué cambiarías, qué harías igual, si no tenemos un plan, y esto sí me parece que hay que segmentar, un plan de captada de voluntades de jóvenes, si no hacemos todo eso estamos en el horno. Es así. Exactamente, eso es lo que yo pienso, ¿viste? Pero yo soy, tal vez, no sé si sos pesimista o no, Mirta, yo en eso soy un poco más optimista. Yo, a ver, veo mea culpas y autocrítica todo el tiempo. Cuando hablo con gente, yo les puedo dar mi mea culpa y autocrítica en otra charla, si tienen ganas, no tengo ningún problema. A tal punto que yo un poco, en algunas conversaciones ya como estoy saturado y le digo a la gente, pará muchachos, a ver, está bien, todo bien con la autocrítica, pero en el 2021 y en el 2023 necesitamos una narrativa positiva de lo que fue el gobierno. Porque el gobierno no puede ser una mochila para el que hace campaña, porque no vas a ganar. Y además, yo creo que en realidad hay muchísimas cosas buenas que uno puede resaltar para que no sea una mochila. Pero entonces no nos quedemos solamente en la autocrítica, pasemos a la narrativa de, bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué cambiamos? Pero bueno, estamos orgullosos de esto y sigamos adelante, ¿no? Porque si no, tampoco hay camino de eso. Iván, la juventud es un tema particular. No nos va bien con los jóvenes, eso está clarísimo. Nos falta de alguna manera. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Quién habló? ¿Puedo hacer un comentario? Lucía dice mi nombre, pero yo soy Mario Centurión de Corrientes. Lucía es mi hija. Un poco como todos, un poco comparto plenamente lo que la mayoría expresó. Lo de Arturo me pareció muy bueno. Lo de Mirta un poco también lo valoro, pero nosotros la gente grande
deberíamos ser un poco como somos en casa, ¿no? Yo creo que yo tengo hijos adolescentes, algunos, dos están estudiando ahí en La Plata y dos están en casa, son dos nenas de 16 años y de 13 años que viven prácticamente a veces en su mundo, con las nuevas tecnologías, con sus amigas, con a veces sus propias ideas, compartiendo la mesa, pero después cada uno hace lo suyo. Y nosotros como que los guiamos hacia donde ellos van. Y me parece que en esta idea de unirnos, un poco la gente grande tenemos que dejar que la gente joven nos lleven también, en cierto modo, porque es como que tienen una fuerza que quizás en ese sentido nosotros no tenemos, y nosotros tenemos la experiencia de haber vivido algunas cosas que podemos planteárselas como bueno, no vayas por ahí porque nosotros ya lo vivimos y vivimos muchas cosas feas en nuestra niñez. Comparto lo que dice Iván, me parece excelente la visión, la proyección, las nuevas herramientas. No sería tan proclive o tan de ir muy hacia lo futuro, digamos. Me parece excelente compararnos con Finlandia como meta, pero combatir, digamos, con el bolsillo, como decía uno de la gente, con la quincena. Pero creo que en esta charla, y disculpen y con esto termino, me parece lo positivo es que se habla de las cosas, que se puede hablar y que podemos entre todos reconocer. Yo creo que se está reconociendo, lejos de ahí un poco diciendo con Mirta en ese sentido, porque creo que esta misma charla es como reconocer una falta y lograr lo que nos falta. Entonces me parece muy positivo. Bueno, disculpen, eso es lo que quería compartir, me parece excelente la charla y la verdad que me parece que tenemos que lograr ganar elecciones para, como dicen todos, como decimos todos, para poder lograr lo que gente de bien está queriendo hacer, ¿no? Contrariamente a lo que sucede con lo que pasa hoy en día. Gracias, Lucas. Che, Iván, ¿puedo hacer? A mí me están mirando mal acá en casa, lo digo. ¿Me escuchan? Sí. Yo les agradezco muchísimo el tiempo, la verdad que me brindaron. Ahí les escribí un par de veces que si alguien la quiere seguir, me pueden escribir vía Twitter, que es la mejor manera, que es @ipetrela. Mil gracias por el tiempo. Y nada, sigámosla y a no rendirse, que hay que ganar el año que viene y especialmente el 2023. Hasta luego.